Los estudiantes universitarios han jugado un rol destacado en las luchas sociales del siglo XX y el siglo XXI. En el caso de países como Colombia, donde el sistema educativo es profundamente inequitativo y excluyente, donde las instituciones de educación pública superior reciben menos del 60% de los recursos necesarios para su funcionamiento y en las cuales los cupos son limitados respecto al número de jóvenes que se gradúan cada año de bachillerato. Estudiar se convierte casi en un privilegio, situación que sumada a la falta de garantías para que la mayoría de la población tenga acceso a sus derechos fundamentales, ayuda a los estudiantes a lo largo de la historia a participar de maneras diversas en la movilización social, lo que desafortunadamente le ha costado la vida a cientos de ellos. La historia del movimiento estudiantil en Colombia se puede rastrear en los primeros años del siglo XX, cuando Colombia se encontraba en pleno conflicto interno debido a la pugna entre los partidos políticos liberal y conservador. Muestra de ello la Constitución Conservadora de 1886, donde lograron plasmar su programa político y segregaron al grueso de la población. Entrando en el siglo XX, Colombia salía de 4 guerras civiles, lo cual implicó que se agudizaran las condiciones de desigualdad y empobrecimiento. En este contexto tan conflictivo se empezaron a conciliar las primeras manifestaciones estudiantiles que abogaron por la universalización de la educación, la democracia universitaria y la educación laica. En el año de 1929, una movilización social se consolidó como el primer hito que dio pie al movimiento estudiantil. Durante más de 5 días del mes de junio, los estudiantes y diversos sectores de la sociedad se volcaron a las calles para exigir que se acabara el sistema clientelista promovido por el presidente Miguel Abadía Méndez, quien entregó los puestos burocráticos a su gabinete y el presupuesto público para manejarlo sin ningún tipo de debilidad. A este sistema se le conoce como la rosca. De igual forma, los estudiantes salieron para protestar contra el aparato militar que perpetró la masacre de las bananeras en diciembre de 1928. En este momento coyuntural, el 7 de junio, en las horas de la noche, fue asesinado por un disparo ejecutado por la policía en pleno centro de Bogotá el estudiante Gonzalo Bravo Pérez, quien se transformaría en el primer estudiante caído. Fue enterrado el 9 de junio y esta fecha se transformaría en un referente de lucha por la memoria y la dignidad. Los estudiantes se reunieron sucesivamente durante los 8 y 9 de junio de cada año para realizar acciones simbólicas y peregrinar hasta la tumba de Gonzalo Bravo Pérez. El movimiento estudiantil en la actualidad, a pesar de encontrarse fragmentado y de existir grandes sectarismos en algunos colectivos, es partícipe de las luchas sociales que ocurren en nuestro país. Por ello, hay que agradecer los grandes sacrificios que hicieron muchos compañeros estudiantes para que hoy podamos encontrarnos en los claustros universitarios. Los estudiantes universitarios han jugado un rol destacado en las luchas sociales del siglo XX y el siglo XXI. En el caso de países como Colombia, donde el sistema educativo es profundamente inequitativo y excluyente, donde las instituciones de educación pública superior reciben menos del 60% de los recursos necesarios para su funcionamiento y en las cuales los cupos son limitados respecto al número de jóvenes que se gradúan cada año de bachillerato. Estudiar se convierte casi en un privilegio, situación que sumada a la falta de garantías para que la mayoría de la población tenga acceso a sus derechos fundamentales, ayuda a los estudiantes a lo largo de la historia a participar de maneras diversas en la movilización social, lo que desafortunadamente le ha costado la vida a cientos de ellos. En el año 1953 se realizó el primer Congreso Estudiantil en Colombia y se creó la Federación Universitaria Colombiana, con una clara influencia de la Iglesia, pero con la llegada de Rojas Pinilla al poder se presenta una desmovilización de los estudiantes, situación que se dio hasta el 8 y 9 de junio de 1954, cuando se presenta uno de los sucesos más violentos y desgarradores que marcaron de forma trascendental la historia del movimiento estudiantil. El 8 de junio de 1954, los estudiantes de la Universidad Nacional se disponían a realizar una actividad en conmemoración de la muerte de Gonzalo Bravo, cuando en horas de la tarde un grupo de policías ingresan de forma arbitraria al campus asesinando a Uriel Gutiérrez, quien se encontraba protestando contra el ingreso indebido de la fuerza pública. Al día siguiente, 8 de junio de 1954, los estudiantes de la Universidad Nacional se dirigen al centro de Bogotá exigiendo justicia por la muerte de Uriel y sobre las 12 del mediodía el Batallón Colombia abre fuego sobre las manifestaciones, dejando como saldo la muerte de Álvaro Gutiérrez, Elmo González, Rafael Chávez, Hernando Morales, Hernando Espina,
Jorge Chía, Jaime Pacheco, Hugo León y Jaime Moro. Posterior a los trágicos sucesos de 1954, se fundan organizaciones como la Federación de Estudiantes de Colombia, donde se empezó a adoptar una posición política, suceso que no se había logrado debido a que las organizaciones anteriores se declaraban apolíticas. La Juventud Comunista de Colombia fue un actor importante dentro de la politización del movimiento estudiantil, y hay que recordar que en el mandato de Rojas Pinilla el partido y la Juventud Comunista tuvieron que adquirir un carácter clandestino debido a que fueron declarados como ilegales por el régimen de Rojas. En memoria de los estudiantes caídos el 8 de mayo de 1954, todas las universidades de Bogotá, en demostración de disciplina y solidaridad, desfilaron silenciosamente con ofrendas florales desde la Universidad Nacional hasta el Cementerio Central, acompañados por ilustres personalidades de la política y las letras. Luego se dirigieron al Estadio Alfonso López, donde se ofició misa campal y se pronunciaron discursos de elevado sentido patrio. En este periodo, la Revolución Cubana de 1959 será un referente para las nuevas organizaciones estudiantiles en toda Latinoamérica. La revolución logró impregnar y brindar unos nuevos aires de esperanza y cambio en la juventud. Es por esto que surgieron procesos que van a adoptar la política socialista e incluso la violencia como forma de lucha dentro de las diversas expresiones sociales. Aparecen actores muy importantes como el padre Camilo Torres, capellán de la Universidad Nacional y sociólogo de la Universidad de Lovaina en Bélgica, quien logró vincular la creencia religiosa con la revolución y, al representar a un sector acomodado de la sociedad, logró consolidar procesos orgánicos con los estudiantes, pero también en los barrios y veredas. De igual forma, personajes como Jaime Arenas y Antonio Larrota van a configurarse como representantes estudiantiles de organizaciones como la Asociación Universitaria de Estudiantes Santanderianos y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, que se transformó en el primer movimiento guerrillero que se aglutinó a gran cantidad de líderes intelectuales. Estas organizaciones optaron directamente por posiciones de izquierda y ampliaron el espectro de lucha estudiantil. La consigna de sobrepasar los muros de la universidad se hizo realidad y los estudiantes se consolidaron como actores revolucionarios. Es importante aclarar que en este contexto histórico los estudiantes que militaban en movimientos de izquierda sufrieron la persecución sistemática y muchos fueron desaparecidos o asesinados. Esta amenaza permanente y la imposibilidad de participación política de partidos o movimientos diferentes a los liberales y conservadores que se habían unido en el Frente Nacional llevó a muchos jóvenes a considerar la lucha armada como la única opción. Para el año 1963 se creó la Federación Universitaria Nacional, que posterior al Congreso que aglutinó a 17 universidades, conformando así la primera organización a nivel nacional, lo cual potenció la creación de actividades y de una agenda de exigencias amplia y con un carácter más democrático. Camilo Torres fue de gran influencia dentro de la línea política que adoptó la federación y se generó una gran cercanía con el Frente Unido. Esto implicó que los estudiantes se vincularan con sectores diferentes como lo son los sindicatos, organizaciones barriales, juntas de acción comunal y el movimiento magisterial. Una acción importante que logró una mayor cohesión a nivel nacional fue la realizada por los llamados comuneros de la UIS, quienes en el año 1964 realizaron una gran peregrinación hacia Bogotá para proponer un pliego de exigencias que incluyó el fortalecimiento de la democracia universitaria y el respeto a la universidad de cátedra y de expresión. En 1964, Colombia entera fue testigo de cómo la determinación de 28 alumnos sin mayores pretensiones que las de reivindicar ciertas insatisfacciones con el manejo de la Universidad Industrial de Santander por parte de las directivas
fueron capaces de catalizar el descontento de miles de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los jóvenes salieron en la mañana del 7 de julio de ese año desde Bucaramanga con el objetivo de recorrer casi 500 kilómetros a pie hasta la capital del país, un éxodo que fue cobrando fuerzas a medida que la caminata sumaba pasos y departamentos. Por donde pasaban los lugareños de Santander, Boyacá y Cundinamarca se agalopaban a los pies del asfalto para apoyar su causa. La prensa local empezó a hacer eco de la noticia y obligó a los grandes medios nacionales a registrar el hecho entre sus páginas. A ellos se les empezó a conocer como los comuneros del siglo XX y a su peregrinaje la Marcha del Triunfo. El 20 de julio alcanzaron la tan ansiada Plaza Capitalina. De acuerdo con el estudio, la Marcha de los Estudiantes fue uno de los hitos más importantes en el movimiento estudiantil en Colombia. A su regreso a Bucaramanga y tras largas conversaciones entre los representantes de los estudiantes de la UIS y las directivas, se levantó la huelga estudiantil que ya sumaba 2 meses y que había sido el detonante de la movilización de los 28 jóvenes. Se acordó dar mayor representación de las asambleas estudiantiles en la toma de decisiones, mejoramiento de la calidad y eficiencia del profesorado, respeto a la libertad de cátedra y expresión y una reforma de los estatutos generales de la universidad, entre otros. En el año 1971 se presentó uno de los paros más importantes del sector estudiantil. El movimiento inició en la Universidad del Valle y llegó a recoger 30 universidades alrededor del país, tanto públicas como privadas. Este proceso da inicio debido a varias condiciones. Una de ellas fue la reforma institucional que permitió que el Estado fuera quien eligiera los rectores de las universidades. También la injerencia directiva del clero en los consejos superiores, la crisis presupuestal y la violación de la democracia universitaria con los ingresos a los campus por parte de la policía. Sumado a esto, el paro denunció la injerencia de Estados Unidos en los procesos de investigación universitaria. Estas banderas de lucha se plasmaron en el programa mínimo de los estudiantes. Aunque las protestas iniciaron en enero de ese año, el hecho que desencadenó el paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato el 26 de febrero de 20 personas en la Universidad del Valle, durante una manifestación reprimida por el ejército. A partir de este momento se sucedieron los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública de las grandes universidades del país, como la Nacional, la del Cauca y la de Cartagena. En este sentido, la primera víctima fatal que se conoce y que originó la reacción estudiantil a nivel nacional fue la de Edgar Mejía Vargas, quien fue asesinado cuando el ejército ingresó al campus de la Universidad del Valle el 26 de febrero de 1971. La fuerte represión provocó una mayor unión entre las asambleas de estudiantes de todo el territorio, que se materializó en la elaboración del programa mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, fruto de intensas discusiones ideológicas. El documento sentó las bases de las reivindicaciones estudiantiles y las aspiraciones políticas educativas. Constaba de 6 puntos. El más importante, el que hablaba de abolir los consejos superiores universitarios conformados por representantes de los gremios y el clero, y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno. El gobierno, por su parte, expidió el 25 de julio el decreto 1259, por el cual le otorgó a los rectores las facultades que antes tenían las demás autoridades universitarias. De acuerdo con los profesores Miguel Ángel Pardo y Miguel Ángel Urrego, la arbitrariedad de los rectores fue denominada como autonomía universitaria. Los desencuentros y el paro continuaron hasta el mes de septiembre, cuando el Estado y los estudiantes llegaron a un acuerdo por el que se constituyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno en la Universidad Nacional y la de Antioquia, disueltos ambos en 1972.
A pesar de la brevedad de los logros, el movimiento estudiantil del 71 evidenció el poder de convocatoria de la juventud para presionar a los entes gubernamentales. En 1979, en la UPTC, así como en otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcaría la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como de la catedral de la ciudad. Se afirma que este hecho, junto con el apoyo de Monseñor Augusto Trujillo Arango, marcó la dinámica general que caracterizaba las luchas universitarias y las cuales se manifestaron a través de la toma de la Catedral Primada de Tunja o Catedralazo, una por sus formas y métodos de acción y otra por su contenido político. En síntesis, el Catedralazo constituyó una ruptura en las formas y la acción del movimiento universitario colombiano. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. La idea de un proceso para hacer un nuevo modelo institucional mucho más democrático y abierto. Los estudiantes nos montamos sobre esa idea y cada vez que hay un golpe se refuerza más la idea de que lo importante es cambiar las estructuras políticas, abrirlas, hacer una ciudadanía más incluyente, es decir, contra la violencia. Nosotros respondíamos con reformas institucionales para que haya más libertad, más igualdad, más inclusión. Durante los años 80, Colombia atravesaba una difícil situación alentada por el narcotráfico y el terror que este causaba. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a eso. Por las grandes críticas que tenía la población en contra del manejo del gobierno, por el sistemático asesinato de miembros de la UP. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Asimismo, entre 1980 y 1990 ocurrieron una serie de acontecimientos que marcaron al país, como el atentado a las instalaciones del Espectador, el atentado al avión 203 de Avianca, el atentado del edificio del DAS, el auge del narcotráfico y el conflicto armado en general. La mafia instaló la narrativa del espanto, que antes estaba pero solo en los campos. Los sicarios disparaban entonces como cruzados y como cruzados se santiguaban después de cada vuelta. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 9 de noviembre de 1985. La entrega de armas y desmovilización del M-19 en 1990.
momento tan histórico. El genocidio de la Unión Patriótica desde 1985. Y es cuando la Unión Patriótica denuncia a nivel nacional e internacional la existencia de un plan, el primer plan que se conoce, que es el Plan Baile Rojo. El asesinato a 3 candidatos a la presidencia, empezando por Luis Carlos Galán. La muerte de Bernardo Jaramillo. Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, como la del Frente Popular, como la de luchar, que han pagado con la vida de sus príncipes. El 22 de mayo de 1990. Y el asesinato de Carlos Pizarro el 26 de abril de ese mismo año. ¿Cómo podemos hoy educar a los hijos en Colombia? Nuestros valores están rotos. Nuestra sociedad está partida. Uno de los grandes llamados nuestros durante todo este periodo es a rescatar la moral. Es a buscar al interior de nuestra sociedad las virtudes nacionales para poder aprovechar todas nuestras ventajas comparativas y construir una nación grande y poderosa. Los anuncios de cinturones, este señor vino a la parte trasera del baño, sacó el arma y disparó sobre el señor Pizarro. En este panorama político y económico, los estudiantes entran para suponer un cambio. En el año 1990 se da un nuevo movimiento de gran escala y que marcaría el futuro del país. Posterior al asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, se convocó a la elección de cuerpos colegiados: Senado, juntas locales, asamblea departamental, consejos, alcaldías y cámara. Los estudiantes, junto con los grupos guerrilleros en proceso de desmovilización, posterior a un gran proceso de movilización y presión, proponen la instauración de una séptima papeleta, que daría origen a la Asamblea Nacional Constituyente con la leyenda: voto por Colombia, sí a una asamblea constituyente. Pretendían el planteamiento de una reforma constitucional que contemplara, por un lado, los nuevos desafíos en derechos y aseguramiento de la paz en el país, y por otro, la puesta en marcha de una democracia participativa. Esta séptima papeleta fue publicada en los periódicos y ganó por una amplia mayoría. Esta situación de apoyo masivo a la consulta provocó que el gobierno finalmente legalizara esta papeleta por decreto y se facultara a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. La victoria del sí precipitó una nueva constitución, la del 91, y el derrocamiento de una carta magna que había quedado obsoleta. Pues nosotros los jóvenes estamos convencidos de que Colombia tiene un futuro mejor y somos capaces de lograrlo. ¿Está diciendo usted que puede nombrar dirigentes mejores que los que hay? Claro, dirigentes más capaces y que realmente representen. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese futuro mejor? Mediante el cambio de actitud política, cuando el pueblo sea el protagonista de nuestra democracia. El 17 de agosto de 1989, la juventud colombiana, en una marcha de pañuelos blancos, hizo un llamado al país para derrotar la violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. El voto por asamblea es el voto por Colombia. Bueno, esta es la fiesta que celebran los estudiantes. Lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio, de atropello.
La séptima papeleta dio paso hace 2 años a la constituyente, de la que salió una nueva constitución que no es otra cosa que las reglas del juego a las que estamos sometidos todos. Todos, porque la constituyente estuvo conformada por las distintas fuerzas que mueven este país y por lo tanto la nueva constitución se escribió en acuerdo con todas ellas. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Posterior a este momento histórico, el movimiento estudiantil entra en decadencia debido a la persecución estatal. Muchos estudiantes cayeron a manos de las fuerzas represivas del Estado o en hechos muy confusos. Estas acciones del Estado impactaron en las organizaciones y movimientos que tenían relación o de manera abierta apoyaban planteamientos políticos de izquierda. Tras 20 años sin apenas injerencia, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar un gobierno entero y parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación de ese entonces, María Fernando Campo, para reformar la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia. Los puntos más controvertidos que se introdujeron y que provocaron la movilización de los estudiantes fueron los siguientes: consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada del capital externo a las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las privadas. Ante estas propuestas, los universitarios comenzaron a organizarse, dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, responsable de las grandes marchas que se convocaron para las siguientes semanas. La primera fue el 7 de abril, que unió a estudiantes, profesores y sindicatos en torno a varias demandas como mejores condiciones salariales para los docentes, pensionados y empleados, mejoras en los derechos laborales y sindicales y rechazo a la reforma que pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El gobierno, desoyendo las proclamas de los jóvenes, decidió radicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país declararon un paro nacional indefinido hasta que Santos reconsiderara su postura y formulara una nueva reforma con el beneplácito de todos los sectores afectados. Finalmente, el 11 de noviembre, el mandatario retiró la propuesta y los estudiantes dieron por finalizada la huelga que los tenía apartados de las aulas. Asimismo, producto de esta reforma, encontramos letreros y grafitis de rechazo en las instalaciones de la UPTC seccional Sogamoso. Después de la victoria del no en el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, la incertidumbre política y las reacciones en contra del resultado se tomaron las redes sociales, que se consolidaron como el nuevo escenario donde miles de jóvenes y ciudadanos volcaron su descontento y su malestar. Fue entonces cuando un grupo de universitarios canalizó todo este enfado y frustración en torno al movimiento estudiantil que desde las movilizaciones del 2011 estaba aplacado y disperso. Con una clara vocación social y política, estudiantes de universidades públicas y privadas de Colombia, como la Nacional y los Andes, volcaron multitudinarias marchas que lograron unir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar bajo un mismo lema: queremos la paz. El éxito de este llamado estudiantil, promovido por jóvenes que soñaban con ser la primera generación de colombianos que no viviría más en el conflicto armado, precipitó que los estudiantes de 30 universidades, entre ellas la UPTC, se unieran a esta causa y replicaran la iniciativa y las marchas en sus respectivas ciudades.
Juntos elaboraron un manifiesto con 7 planteamientos, entre ellos que las víctimas debían ser el centro de los acuerdos, el cese del fuego se debía mantener y se debía acabar con la polarización, las mentiras y la manipulación que entorpecían el proceso. Lo más significativo de este movimiento de estudiantes es que logró unir a un gran número de colombianos de diferentes procedencias, estratos socioeconómicos e incluso inclinaciones políticas. Fue el primer paso para trazar el camino hacia la reconciliación nacional y el preámbulo de la implementación de los acuerdos de paz con los que se inauguró una etapa histórica para Colombia, la del fin del conflicto armado. Los jóvenes dieron ejemplo. Como hace mucho tiempo no se veía, la Plaza de Bolívar se desbordó con esta marcha del silencio que terminó en un fraternal encuentro por el anhelo de la paz. Esta noche en el corazón de Bogotá, miles de personas con banderas blancas y de Colombia les dijeron a los líderes políticos que lo único que quieren para nuestro país es la paz. En la reunión los muchachos combinaban minutos de silencio con peticiones a viva voz. Estamos pidiendo que se le dé celeridad al proceso de paz. Hay mucho adelantado y es mucho que está muy frágil. Se han alcanzado cosas que en cualquier momento se pueden caer, como las noticias que vimos ayer, que el cese bilateral ya no es definitivo, y queremos que se le quite el tono político a la paz para que se vuelva una paz de los ciudadanos, de los colombianos y no de los partidos políticos, no del presidente, no del expresidente, sino de todos los colombianos. Vengo a marchar por mi padre, que lo desaparecieron en el año 2003, el grupo de las FARC. Por él, y estoy acá, y por mis hermanos. El paro nacional universitario en Colombia del 2018 fue realizado entre el 10 de octubre al 16 de diciembre. Constó de una serie de protestas y movilizaciones realizadas por estudiantes de universidades públicas y privadas de Colombia debido a la crisis de financiación de la educación pública y su posterior decisión a su desfinanciación y la represión estatal hacia los movimientos estudiantiles del país. Esto fue realizado durante el gobierno de Iván Duque. En el caso particular de la seccional Sogamoso, la UPTC cuenta con distintos grupos o movimientos estudiantiles, los cuales poseen diferentes enfoques y ciertos aspectos como sus convicciones y propósitos que los hacen diferentes de los demás. Dentro de estos podemos encontrar: este movimiento tiene como objetivo el proteger y cuidar el entorno en donde habitamos. Este movimiento ayuda a cuidar el medio ambiente, además de crear conciencia en los estudiantes, sabe la importancia de mantener los lugares limpios y formarlos para que tengan una identidad ecológica.
Asimismo, el grupo ambientalista busca posibles soluciones a los problemas que tiene la universidad, como la preservación de los animales que habitan dentro de la universidad. También cuida el ambiente alrededor de la universidad. Este movimiento tiene como objetivo ayudar a los estudiantes en la búsqueda de su conexión con Dios para que estos puedan encontrar paz y entren en un estado de relajación, todo con el fin de que sean más eficientes en sus estudios. Asimismo, en la UPTC seccional Sogamoso hubo movimientos de carácter político como el liderado por el exgobernador Carlos Amaya y por Manuel Gutiérrez. Este movimiento tiene como objetivo el dar solución a los conflictos que pueda tener el cuerpo estudiantil, además de velar por el bienestar de los estudiantes. Asimismo, en estos movimientos de carácter político es importante destacar el que estuvo liderado por Manuel Álvarez, el cual contradecía las ideas del partido político del exgobernador. Asimismo, en la UPTC seccional Sogamoso encontramos muestras de rechazo al movimiento político del gobernador. Hacia el año 2004 se avivó desde la sede seccional Sogamoso el movimiento estudiantil de mayor relevancia de los últimos tiempos en toda la UPTC. Fue entonces en el año 2006 donde se gesta una movilización que en su momento discutió los acuerdos 111 y 112, normativas que por su naturaleza afectaban el bienestar universitario y otras políticas del estamento estudiantil. Luego, en ese mismo año, se libró una lucha contra el estamento general y la forma misma de cómo antidemocráticamente se eligen los rectores, no solo en nuestra universidad, sino en todas las universidades del país. Luego, en el año 2011, enmarcada la lucha de la reforma a la Ley 30, tiene lugar una gran marcha departamental que nace en el seno mismo de la sede seccional Sogamoso y que líderes con la participación de cerca de 800 personas entre estudiantes y trabajadores y cuerpo profesoral hacen un recorrido de 3 días entre Sogamoso y la capital del departamento, denunciando lo lesivo de la naturaleza de la reforma que el gobierno quería llevar a feliz término.